Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito. Estamos con ustedes nuevamente en este su programa Momentos de Oración. Gracias por estar con nosotros en este su canal católico San José, y para todas aquellas personas que también nos ven, también nos sintonizan a través del canal de YouTube, Canal Católico San José. Gracias a todos ustedes, gracias a aquellos que por primera vez están compartiendo con nosotros este programa, y también los que ya han venido recorriendo con nosotros un camino de reflexión y de oración a través de este su programa Momentos de Oración. Gracias pues por estar nuevamente. Quiero invitarles una vez más a tomar su Sagrada Escritura, esta palabra de Dios que nos trae tantas novedades y mensajes a nuestro corazón y que nos impulsa a ser cada día como el Señor nos quiere ir formando. Pero antes de iniciar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios ilumine nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, que aparte de nosotros el mal y el caos. Por eso vamos a invocarle diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más te damos gracias. ¿Cómo no agradecerte el magnífico don de habernos dejado tu palabra, de habernos enviado el Espíritu Santo para que nos ilumine? Ilumínanos en este día y en este momento, principalmente cuando vamos a leer tu palabra, cuando vamos a recibir tu mensaje de amor y tu mensaje de misericordia y tu mensaje de sabiduría. Gracias por esta oportunidad, y pedimos también la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen. Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener ahora una palabra del Evangelio de San Marcos. Quiero pedirles a ustedes, si tiene usted su Sagrada Escritura, que tome el libro de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 46 en adelante hasta el final. Vamos a leer esta palabra de Dios, que es el ciego de Jericó. En el capítulo 10. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una multitud considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él se quitó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra. ¿Qué quieres que te haga? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos qué riqueza de literatura nos trae esta palabra de Dios el día de hoy. Recordemos que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10.
versículo del 46 en adelante, que finaliza en el versículo 52. Tenemos toda una historia de Jesús, que le llama el ciego Jesús de Nazaret. Este ciego de Jericó nos ubica y nos revela en su ceguera, nos revela quién es Jesús. Nos trae toda una genealogía de la persona de Jesucristo. Veamos además otro contexto importante, es que Jesús estaba en Jericó. Jericó era una ciudad que le llamaban la ciudad de las palmeras, porque había muchísimas palmeras, y también era una ciudad llena de columnas, muchas columnas. Además era una ciudad importante, porque estaba de camino a Jerusalén. Era como un paso de camino, por lo tanto había mucho comercio y había mucho movimiento de las personas que iban y salían de Jerusalén a Jericó y a otras ciudades. Por lo tanto, nos narra y nos revela el Evangelio que iba una multitud considerable. Había una multitud considerable. Veamos por otro lado nuevamente la persona de Jesucristo. Dice el ciego que estaba a la orilla del camino. Le grita y le dice: Jesús, hijo de David. Qué importante era para los judíos el hecho de la genealogía de las personas. Veamos que también a Bartimeo, el evangelista dice que es hijo de Timeo. O sea, cuando se presenta la genealogía, como cuando nosotros decimos es la señora de tal, hijo de fulano de tal, es como traer una historia de la familia, de la persona, de dónde desciende esta persona, este nombre, este apellido, de dónde viene. Y nosotros muchas veces, si nosotros nos ponemos en el árbol genealógico, nosotros decimos: es que mi apellido es español, vengo de España, es que mi apellido es árabe, es que mi apellido es etcétera. Entonces hacemos toda una remembranza de dónde descendemos para decir: bueno, soy de una familia real, o soy de una familia de mi apellido que es extranjero, o soy etcétera. Nos ubicamos cuando queremos tomar de una persona su importancia, cuando deseamos hacer resaltar la importancia de esta persona o de la familia. O decimos, por ejemplo, mi descendencia es de diputados o de presidente, etc. Veamos lo importante que era para el pueblo de Israel la persona de David. ¿Por qué? Porque David es el padre de Salomón. Y Salomón fue el rey más poderoso, más sabio que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Si nosotros nos removemos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, dice: genealogía de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de Abraham. Y al final de este primer capítulo, al final de este texto, dice: las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. De la deportación de Babilonia hasta el Mesías, son 14. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que este ciego le llama hijo de David. Veamos que cuando los discípulos van de camino y resulta que van cogiendo en día sábado unas espigas, entonces le reclaman los fariseos y le dicen: ¿por qué tus discípulos comen en día sábado? Y Jesús le dice: pero si David comió del pan que había guardado, que era prohibido comerlo, y comió él y se lo dio a sus ejércitos.
Ahora nosotros, ¿cómo no vamos a comer el trigo en día sábado? Y aquel día, y eso era prohibido por la ley. Jesús hace referencia a David para querer decir la importancia que tiene este personaje en la historia de Israel y que además él es descendiente de David. Hijo de David, hijo de... No es que Jesús era hijo de David, tal como nosotros decimos que somos hijos de una madre o de un padre, sino que la genealogía para decir que era descendiente de David. Entonces lo llama hijo de David. Pero ya vemos nosotros que las generaciones son 14 más 14 de la deportación y 14 de la deportación hasta el Mesías. Entonces el llamarlo hijo de David quiere decir que su descendencia es real, o sea, de la realeza de David, porque así estaba escrito en los profetas. Sería un descendiente de David, de la casa de David, del tronco de Jesé le llama. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Con esta ilustración que nos hace el Evangelio de San Marcos. Nos dice que era el hijo de David. Y le grita a aquel ciego, hijo de David, en medio de aquella multitud. Esto es para acrecentar nuestra fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque para gritarle al Señor tenemos que tener fe. El Señor nos tiene que regalar ese don maravilloso de la fe. Entonces veamos que después le llama, oyendo que era Jesús de Nazaret, dice el evangelista, oyendo que era Jesús de Nazaret. O sea, la gente lo iba aclamando y le iba diciendo Jesús de Nazaret. O sea, ya se conocía que el hijo de David, ¿verdad? Jesús, hijo de David, era el mismo Jesús de Nazaret. El proclamado por el profeta, el anunciado por el profeta que el Mesías sería el hijo de David, es el mismo Jesús de Nazaret. Y por otro lado, para concluir esta parte que es importante como introducción para llegar al punto del milagro que Jesús hace, le llama maestro. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él le responde, maestro. Son tres reseñas que nos hace el ciego, este ciego que no ve, sin embargo conoce todo. Conoce la historia de la salvación, conoce cómo le nombran en este pueblo, en los pueblos alrededores de Jericó, y conoce también que es el maestro. Qué maravilloso, hermano. Nosotros que podemos ver, muchas veces somos ciegos a estas cosas divinas, a estos mensajes maravillosos que nos acrecientan nuestra fe. ¿Quién es Jesús? ¿Es el hijo de David? ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Es el hijo de David? Por remembranza del Antiguo Testamento nos da una remembranza antigua de profecía que Él es, nos da una realidad humana, Jesús de Nazaret, un hombre real, y nos da también una enseñanza que este Jesús es el Maestro, o sea, es el Señor, es el Dios eterno, el Maestro, el que me enseña a caminar, el que me enseña a vivir, el que me da la sabiduría. Maestro, maestro, le dice, que vea. Y por otro lado, Bartimeo era hijo de Timeo, un tal Timeo. Pero él era, además de ciego, él era mendigo, o sea, pedía. Y cuando llegaba mucha gente, nos imaginamos nosotros a estas personas que piden, que se ponía a la orilla del camino. ¿Para qué? Para que la gente le diera. Y eso lo podemos ver nosotros en nuestros pueblos, en nuestra alrededor. Las personas que piden se van realmente donde hay multitud de personas. Y en este momento venía acompañado de una multitud considerable, dice el Evangelio. Y entonces este ciego se pone a la orilla del camino donde se sabían poner todos los mendigos para pedir. Pero él no iba a pedir una limosna, él pedía comúnmente. Pero en este momento
estaba escuchando que estaba pasando por ahí Jesús, el hijo de David, Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, Jesús Maestro. Y entonces cuando le oye, empieza a gritar y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y aquí viene el momento principal del encuentro entre el ciego y Jesús. Es el grito del alma desesperada, pero que clama a alguien que le va a favorecer. O sea, hay fe. Y le dice: ten piedad de mí. Miren, queridos hermanos, qué manifestación más maravillosa de la grandeza y de la gloria de Dios que nos da a entender este ciego. ¿A quién le decimos nosotros: ten piedad de mí? ¿Por qué no le pidió una limosna? ¿Por qué no le pidió un manto nuevo? ¿Por qué no le pidió cualquier cosa material? Pero le dice: ten piedad de mí. No le dice qué le va a pedir. Solo le dice: ten piedad de mí. Sabía que lo iba a socorrer de lo que más necesitaba. Y a la pregunta es la respuesta concreta. ¿Qué quieres que haga? Si el Señor nos preguntara a nosotros: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderíamos? Es importante pedir la luz del Espíritu Santo para saber qué vamos a pedir. Porque el ciego le dice que vea. Es una petición concreta, es una petición que es clarísima, no hay más que pedir. O sea, no le da rodeos, solo le dice que vea. Y muchas veces yo me pregunto, y usted, querido hermano, se preguntará: si el Señor me dice en este momento qué quieres que haga por ti, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedimos al Señor? Peticiones concretas. Tenemos que pedirle luces al Espíritu Santo y revisar todo nuestro ser para saber qué le vamos a pedir, qué le pediríamos. Realmente no vamos a pedirle cosas vanas, cosas pasajeras. Vamos a pedirle algo grande, porque este ciego le pidió al Señor algo grande que tenía tiempo de querer ver, porque nunca había visto, según el texto lo dice posteriormente, y él quiere ver. Le dice: Señor, que vea. ¿Y nosotros qué le pedimos al Señor? ¿Y a dónde nos vamos para encontrarle? Él se fue a la orilla del camino porque escuchaba que por ahí venía el Maestro. Recordemos que también las personas que no pueden ver agudizan su otro sentido, sus otros sentidos, como es el oído en este momento, que él escucha que algo viene, y no es una multitud, porque por ahí pasaban multitudes, ya que ya hemos dicho que pasaban muchos transeúntes por ahí, porque era un paso de camino hacia Jerusalén. Sin embargo, este caminar era diferente, porque iban siguiendo al Señor. Era distinta la bulla, el ruido era diferente, y aquel ciego distingue entre una multitud y otro tipo de multitud. Entonces se pone a la orilla del camino y le grita, sin haberlo visto: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces nosotros, ¿cómo imploramos al Señor? ¿A dónde nos ubicamos para buscarle? Y tercero, ¿qué le pedimos? Son preguntas importantes y también es una lección de oración. ¿Cómo hacemos nuestra oración? ¿Dónde nos ubicamos? Él pierde el sentido del ruido cuando se dedica a gritarle, y aún más le callan y le dicen: cálmate. Y cuando él sigue gritando más fuerte, Jesús reacciona, le dice: llámenlo. Y entonces los discípulos le dicen: ánimo, levántate, como quien dice: ya está sano. Aquí se manifiesta también la fe de los que le andan siguiendo al Señor. Le dice: ánimo, levántate, que te llama. O sea, el Dios eterno, ese que has pronunciado, ese que ha sido revelado por los profetas, que ha sido profetizado, te llama.
Al punto, dice el Evangelio, se levanta y se presenta hacia Jesús. Este es un momento crucial en nuestra vida. Santa Teresa de Jesús esperó 40 años para encontrarse en este momento del encuentro personal con el Señor y descubrir qué quería de ella en su vida, qué quería el Señor y qué quería ella y qué le pedía para llevarlo a la acción. Este hombre era ciego de nacimiento, tenía muchos años de esperar ese momento de encuentro para poder ver por primera vez, para poder visualizar lo que nunca había visto. Nosotros no nos desesperemos, que ese momento va a llegar para nosotros también, pero tenemos que preparar ese momento, pero tenemos que encontrarnos con ese Jesús en ese momento y buscarlo constantemente, como aquel otro ciego de la piscina, como aquella otra mujer hemorroísa que toca el borde del manto del Señor y el Señor también se estremece y pregunta: ¿quién me ha tocado? Son momentos cruciales en nuestra vida. Muchas veces no los vamos a encontrar constantemente, pero el momento que lo encontremos, no dudemos en que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Señor que conoce el ser humano porque es hombre, Jesús de Nazaret, porque es el Maestro que nos va a llevar de la mano y nos va a hacer la pregunta en el momento oportuno: ¿qué quieres que haga? Vámonos al encuentro de ese Jesús, de este Mesías, del Señor de la historia, del que nos revela también el Evangelio de Mateo, que es mencionado desde Abraham hasta el Mesías, queriéndonos decir que es el Dios de los israelitas, de los judíos y de los gentiles, o sea, de todos. Aquí no hay exclusión, porque las generaciones, dentro de las generaciones y generaciones, hay de todo, como en nuestras familias, hay de todo. No podemos excluir a nadie ante la misericordia de Dios, y eso tengámoslo presente al momento de hacer nuestra oración. No podemos excluir a algún pariente o familiar, o porque fulano o sutano es así o es asá, de alguna o de otra manera, que ustedes y yo conocemos, pero que todas las generaciones le conocerán. Y en todas esas etapas de las generaciones hay de todo tipo de personas. Y la misericordia de Dios nos llega a todos, sin excepción alguna. Por eso, con esta fe y confianza que nos da este ciego de Jericó, Bartimeo, pidámosle también nosotros al Señor que podamos vislumbrar nuestra petición, que podamos discernir nuestra manera de oración, que nos dé la fe para poder decirle al Señor también, que Él mismo nos regale ese don para poder decirle: tú, el Dios eterno, el Hijo de David, el anunciado, el profetizado, el Hijo de Dios, el que nos enseña el camino a seguir, ten misericordia de mí. Con este lindo pensamiento que nos regala la Sagrada Escritura, vámonos a los pies de Jesús sacramentado. Les invito a que vayamos con este corazón de Bartimeo, sabiendo que nosotros también somos ciegos muchas veces espiritualmente. Vámonos pues a los pies de Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, infinitamente sea adorado mi Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre venerado. Señor Jesús, te doy infinitamente gracias por permitirnos estar aquí, contigo a tu lado. Gracias, Señor, por todo tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres el Dios eterno, que aún siendo Dios, estás en medio de nosotros y te quedas con nosotros. Gracias, Señor,
porque tú, el Hijo de David, el Maestro, el Señor, te quedas aquí en medio, te quedas junto a nosotros en este pan eucarístico. Gracias, Señor, porque tú lo haces para salvarnos, para redimirnos. Ha sido tu promesa eterna mandarnos un Salvador. Gracias, Padre, porque nos has enviado al Salvador para que nosotros podamos dirigirnos a Él y tener más cerca nuestra salvación. Señor, ves que somos ciegos, somos paralíticos muchas veces espiritualmente. Ten compasión de nosotros, ten compasión como lo tuviste con tantos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Señor, tú sabes que te necesitamos. Tú sabes, Señor, que esperamos de ti y que esperamos en ti. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Bendito seas, Dios Padre nuestro, por todo tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la gracia de pronunciar tu santo nombre. Bendito seas, Padre, porque nos iluminas, porque nos bendices. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras plegarias. Danos fe, Señor, para pronunciar tu nombre. Danos la alegría de servirte y alabarte y adorarte. Señor, como aquel ciego de Bartimeo, aquel ciego Bartimeo, que escuchó tu nombre y alzó su voz y su corazón para gritarte, para pedirte. Estamos aquí también nosotros, Señor, para pedirte por lo que tú sabes que necesitamos. Tú sabes cuánto lo necesitamos. Por aquel familiar, por aquel amigo, por aquel pariente, por aquella persona que ha llegado a nuestro corazón y de la cual te imploramos, Señor. Ten misericordia, Padre. Bendícenos, fortalécenos. Danos la gracia de poder pronunciar tu santo nombre, de poder pronunciarlo con fe, con el corazón. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos. Gracias te damos. Bendito seas, Dios eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado por la misma naturaleza del Padre, poderoso, eterno, santo. Bendito seas por siempre, Señor, porque tú nos das la gracia de servirte, de amarte y de adorarte. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sánanos. En este día queremos pedirte muy especialmente que sanes nuestra vida y nuestro interior, que sanes nuestro pasado, nuestro presente, que sanes nuestra ceguera cuando no hemos visto tus milagros, que sanes, Señor, nuestra falta de fe, que sanes nuestra mente para reflexionar por ti, contigo y ser testigos de tu amor. Bendito seas, Padre Dios, porque nos enseñas a vivir con fe y esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Dios eterno, porque nos das la oportunidad de estar a tu lado, de bendecirte y de alabarte. Gracias, Señor. Gracias, infinitamente gracias. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas adorado, mi Jesús sacramentado. María, Madre nuestra, Madre del Rosario, ruega por nosotros pecadores. Amén.
aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito,